Arratsaldeon, Danuri, buenas tardes, muchas gracias por venir un día como hoy. Abrimos la segunda jornada de las conferencias que la Asociación Histórica Vitoria 2013 organiza desde hace 16 años. Me toca presentar a Jesús Zubiaga, el guardián del tesoro. Si consideramos que las bibliotecas y los archivos son lugares sagrados para la salvaguarda de libros, documentos, revistas, periódicos y todo aquello que se pueda leer para el conocimiento y el desarrollo de las personas, aquí tenemos a uno de sus grandes sacerdotes. Además, la Fundación Sancho el Sabio cumple este año 60 años y se ha convertido en el mayor archivo de la cultura vasca en el sentido más amplio de este término. Jesús nos va a hablar en primer lugar de la documentación que podemos encontrar en la Fundación de una manera genérica y de los documentos relacionados con la batalla de Vitoria que se pueden consultar en esta institución tan importante para Álava. No son solo obras literarias, son libros de viajes, memorias de militares que participaron en la batalla y un material gráfico enorme que siempre es muy interesante por su escasez. Jesús Manuel Zubiaga Valdivielso es licenciado en Geografía e Historia por la UPV y aunque inició su vida profesional en la enseñanza, enseguida tomó la senda de la archivística, las bibliotecas y la documentación. Ha participado en los últimos 35 años en numerosos congresos y jornadas con presentaciones y ponencias. También ha formado a muchos estudiosos en el tratamiento documental, la digitalización y la difusión de fondos de la cultura vasca. Desde 1988 forma parte del equipo de la Fundación y en 2010 fue nombrado su director técnico. Pertenece a asociaciones profesionales de bibliotecas y archivos como ALDE, a Eusko Ikaskuntza y por supuesto a la Asociación Histórica Vitoria 2013. Jesús, cuando quieras. Arratsaldeon. Gracias, Paco. Yo creo que en la presentación has hecho un buen resumen y si habéis estado atentos, pues voy a hablar de varios aspectos. Quiero dar como varias pinceladas. Si veis el título Creaciones literarias y habéis visto mi trayectoria, pues espero que no estéis aquí para una conferencia de lingüística o de creación literaria. Me defino sobre todo como bibliotecario. Entonces, veis la portada, que ya Paco ha hablado de varias cosas, la Semana Napoleónica, las conferencias, los 60 años de Sancho el Sabio, la Asociación Histórica de Vitoria. Vamos a ver si en la charla podemos unir todas estas cosas, además de una trayectoria profesional que, si habéis seguido bien, llega desde 1988. Y también quiero hablar de cómo se forma una colección en un centro de documentación sobre la cultura vasca. Aparte, o sea, tomando como motivo esta charla, iré dando varios aspectos. Para no aburriros, espero que me avisen también del tiempo porque puede ser muy largo. Voy a empezar por los 60 años, unas pinceladas de la Fundación Sancho el Sabio para quien no nos conozca. Estas diapositivas que vais a ver, pues las 5 o 6 primeras, las han realizado, he corregido parte del texto, pero sobre todo las han realizado las dos personas que han entrado últimamente a trabajar en Sancho el Sabio. Quiere decir que con mi trayectoria de 36 años, pues he repetido muchísimas veces muchas cosas y a la gente que entra nueva, pues le suelo contar la historia y bueno, ellos han hecho el resumen, ¿no? Entonces, me parece una cosa positiva. Es decir, es una forma de aterrizaje que la persona que entra a trabajar en un sitio donde ya lleva 60 años de trayectoria se entere un poco de qué va el tema, ¿no? Y bueno,
Para los que no conozcáis Sancho el Sabio, empieza en 1955 y va a estar unido a la Caja de Ahorros de Vitoria. En estas épocas las cajas de ahorro, sabéis que hacían su obra social cultural, entonces casi todas las cajas de ahorros tenían este tipo de proyectos. En Vitoria pues va a ser Sancho el Sabio en homenaje al rey navarro fundador de Vitoria, ¿no? Otra fecha que es muy importante es 1964, que se crea el Centro de Estudios e Investigación. Hay una cierta casualidad, un bibliófilo para nosotros muy importante, Antonio Odriozola, para la gente que está dedicada al mundo de la bibliografía y del libro vasco, es un personaje imprescindible. Este hombre, al final, su biblioteca va a ser adquirida por la Caja de Ahorros de Vitoria y ahí empieza, digamos, el Fondo Vasco, que es lo que somos ahora, de Cultura Vasca de la Fundación Sancho el Sabio. No os pretendo hacer como en 2 o 3 minutos. Las fotografías que veis a mi derecha, a vuestra izquierda, supongo, son las 3 sedes, son fotografías de sedes de la Fundación Sancho el Sabio. Las 2 primeras son de Plaza de la Provincia, unos bajos que estaban en la Plaza de la Provincia. La de abajo es el Palacio Zulueta, que fue nuestra primera sede. La primera sede coincide con la primera dirección de Jesús Olaizola. Para gente que tenga ya una determinada edad, es una persona conocida, es el que empieza el proyecto. Cuando nos trasladamos al Palacio Zulueta, que va a ser en el año 91, la dirección la va a asumir Carmen Gómez, y en el 2009 pasamos a la tercera sede, que va a ser en Betoño, que es donde estamos. No voy a leer un poco la cronología, veis que la primera página web va a ser en el año 96, que en el 2008 es otro hito para nosotros. Hacemos un repositorio digital que vais a ver, o sea, cuando vaya citando los libros que quiero comentar hoy, vais a ver la forma de poder consultarlos desde vuestra casa de forma completa. Eso es un repositorio, que es lo que nosotros tenemos desde 2008. En la parte de abajo lo que veis es, lo que estoy señalando, es la primera página web que teníamos, que para nosotros es una página web especial. Veis que tiene forma de libro y estas cosas se recuperan ya, creo que vamos por la 4ª página web ya, y estamos haciendo la 5ª. Estas cosas ya solamente se recuperan en el archivo de internet, se recuperan imágenes y todavía siguen existiendo. Siguiendo un poco con esta introducción, las fotos que veis aquí son ya de la sede de Betoño. Y bueno, lo que queremos hacer hincapié es que en ese momento de cambiar a esa sede, lo que se da es un cambio tecnológico completamente para nosotros revolucionario. Lo que en esa sede hemos podido hacer, estamos en Betoño, estamos en una de las esquinas de Vitoria, con menos accesibilidad que teníamos en el Palacio Zulueta, pero con una ventaja que es la accesibilidad informática de nuevas tecnologías. Bueno, si vais leyendo, luego me podéis hacer preguntas, es por no extenderme en este tema, ¿no? Lo que resumen estas diapositivas es todo el proceso de actualización tecnológica de la Fundación Sancho el Sabio. Y aquí es donde empezamos un poco la relación con la charla que me propuso y que agradezco a Patxi Viana y a la asociación, porque me dan una oportunidad de hacer una visión del centro, una visión profesional, o sea, una visión de mi trayectoria profesional y una visión de cómo se forma una colección en un centro especializado. Cuando me propusieron la charla pensé, si entráis en la página web de la Fundación Sancho el Sabio y preguntáis por Batalla de Vitoria, pues creo que salen como 300 y pico resultados, solamente preguntando a texto libre Batalla de Vitoria.
Si preguntáis por Wellington, pues alrededor de 200 referencias. Si se hace una búsqueda por patrimonio bibliográfico, que consideramos que es lo que nosotros consideramos el libro antiguo, digamos hasta siglo XIX, pues podemos tener varios miles de referencias. Entonces, cuando me proponen una charla sobre un tema concreto, digo, bueno, ¿cómo seleccionar dentro de... Quiero seleccionar no solamente lo que se haya publicado, sino lo que tengamos en la Fundación Sancho el Sabio, ¿no? Entonces, planteaba hacer una guía. Entonces, estuve en la charla de Julio César Santoyo. Julio César Santoyo tuvo una amplia relación con Sancho el Sabio. Julio César Santoyo se instala en Vitoria y, bueno, como veis aquí, en el año 73 va a viajar a Inglaterra y pide una ayuda a la institución Sancho el Sabio, entre otras cosas, bueno, pues como las cajas en ese momento daban ayudas culturales, pues bueno, presenta un proyecto y ese proyecto pues recibe una ayuda de la institución Sancho el Sabio. Lo que veis en la fotografía es el producto de esa ayuda. Julio César Santoyo estuvo en la British Library y pues supongo que días y días y días, y lo que hizo es un listado, que veis que son 3 cuadernos como de contabilidad, un listado de todo lo que él encontró en la British Library relacionado con cultura vasca y que le podía interesar a una institución como la institución Sancho el Sabio en ese momento, ¿no? Cuando se me plantea la charla, digo, bueno, pues tengo una base que es ver lo que hemos conseguido de lo que Julio César Santoyo nos proponía. Desde el año 73, y antes de ser profesor, y bueno, después también de ser profesor del antiguo Cuba, Julio César va a publicar varias obras en la colección Ojuria de la institución Sancho el Sabio. Tiene varias cosas. Seguimos publicando. Pretendemos ahora con los 60 años publicar el último tomo de su obra La imprenta en Álava. Pero bueno, estamos en el 73. Este libro se va a publicar en el 78 y es parte de esa investigación que hizo en la British Library. Él lo va a resumir en varios libros sobre viajeros ingleses. En este caso, viajeros ingleses en el siglo XIX, que va a coincidir con las fechas que nos interesan de la batalla de Vitoria. Y lo voy a utilizar como guía, como un ejemplo de cómo investigaría alguien en la Fundación Sancho el Sabio, teniendo como base pues, la obra de viajeros del siglo XIX de Julio César Santoyo. Lo que he reproducido, pues lo que es la cubierta y los índices. Julio César tiene una cabeza muy bien estructurada, va citando los libros que he ido encontrando que citan en los textos descripciones sobre Vitoria, y no sé si se aprecia muy bien, pero veis que habla del año en el que se hace el viaje, y la segunda fecha es el año en que se publica la obra. Muchas veces la publicación va a ser muy posterior, pero los hechos que narran son de la fecha primera, ¿no? Entonces, lo que me he limitado es a 1813. Vamos a empezar por 1811, con un autor de 1811, y vamos a ver otros 5 o 6 autores hasta 1813. Lo que veis abajo, que es como un enlace, esto es lo que voy a hacer continuamente. ¿Veis? Es el enlace a lo que os comentaba, que era la evolución tecnológica que hemos tenido. Esto es la forma de consultar una obra sin tener que ir a nuestra sede. Y lo que veis es que está digitalizada completamente, o sea, está página a página digitalizada. Esta es la obra de Julio César Santoyo, que la podemos ver pues página a página. Esto es lo que voy a hacer con todas las obras que vayamos viendo. Este es el repositorio y esta es la forma en que describimos las obras que recopilamos y la forma en la que ponemos a disposición del público para darles difusión. En este repositorio tenemos digitalizado todo lo que publicó la institución Sancho el Sabio,
y todo lo que ha publicado la Fundación Sancho el Sabio. En ese resumen que hemos dicho antes, la Fundación va a empezar en 1990, cuando se unen las dos cajas, y en ese momento la institución pasa a ser fundación. Fundación con entidad jurídica pública. No me sale la palabra. Con entidad jurídica separada de lo que sigamos, de lo que sería la caja vital. En este listado voy a ir eligiendo las obras. Empezamos en 1811, aunque ponga 1813. El primer autor que va a citar Julio César es Blatney, y es un general que le van a hacer prisionero en Málaga y que, bueno, pues en la trayectoria desde a Francia, donde va a pasar toda la guerra prisionero, pasa por Vitoria. Entonces, lo que él escribe, unas memorias, una narración, y al pasar por Vitoria, pues cita lo que le parece la ciudad, ¿no? Voy a ir leyendo, espero no cansaros mucho, pero voy a ir leyendo la descripción que hace cada autor pues de la ciudad, de nuestra ciudad, ¿no? Blatney le llama la atención que tiene una población de unos 6.000 habitantes. El edificio público más notable es el hospital, muy bien distribuido y administrado. Cuenta con 200 camas y, aunque reservado en principio para los habitantes de la ciudad, estaba repleto de soldados franceses. Él se encuentra a Vitoria con pues toda la guarnición francesa instalada en 1811. Él es un prisionero y entonces le va a recibir el comandante de la guarnición francesa, el general Caffarelli. Paseamos juntos hasta el Palacio del Obispo, situado en una plaza nueva, cuyos edificios son, aunque pequeños, muy bonitos y bien ordenados. Para él, Vitoria es ciertamente una de las más hermosas ciudades que he visto en España. Bueno, este sería, veis, Julio César localizó parte de la biografía de este autor. Primera visión antes de la batalla de Vitoria. Luego ya vamos a pasar ya a la batalla, o sea, en el momento de la batalla de Vitoria y después en los días posteriores o los meses posteriores a la batalla de Vitoria. El segundo libro que cita Julio César es estas memorias también de un soldado. En el caso anterior hablábamos de un general, este es un soldado. Un soldado que desempeñaba funciones de Estado Mayor. Va a ser un oficial, estoy hablando, luego veremos soldados. Sus deberes en el Estado Mayor le permitieron aprovechar la libertad de movimientos y como hombre culto prosiguió el viaje por los campos de la península, teniendo en cuenta detalladamente gentes, culturas, registró experiencias principalmente para entretenimiento de familiares y amigos. El relato se publica en 1827 y bueno, una apreciación, es un libro raro de conseguir. Voy a hacer lo mismo. La forma de ver en Sancho el Sabio el documento entero es lo mismo que hemos comentado antes. Se va a poder ver página a página esta obra que Julio César consultó en la British Library. Si nos vamos a lo que contaba Blatney, voy a resumir poco. Vitoria es ciertamente... estaba en la anterior, disculpad. Este es un soldado que llega, un oficial, que llega justo después de la batalla, ¿no? Y se encuentra una ciudad que todavía tiene reminiscencias de la ocupación francesa, de lo que es
los soldados franceses. Entonces todas las tiendas y todos los bares siguen teniendo los nombres franceses y toda la comida que se encuentran también tiene reminiscencias francesas, ¿no? Entonces él, bueno, comenta que un francés, al hablarme de la moralidad de Vitoria, me la describía como un lugar muy a propósito para echar una cana al aire. Sus mujeres en conjunto están consideradas como las más hermosas del mundo y sería realmente difícil encontrar una ciudad donde la fealdad sea tan rara. Bueno, iré comentando cosas, pueden ser chascarrillos, pero peculiares, ¿eh? Esta es una visión de un soldado que llega a una ciudad recién tomada, todavía con las reminiscencias de la guarnición francesa. Entonces los nombres de los bares están en francés, los restaurantes en francés, pero rápidamente dice que un restaurante que se llamaba la Maison à Manger, rápidamente han puesto un cartel A Good English Eating House, o sea, como la mejor casa de comidas. Bueno, el anterior autor comentaba que se encuentra con una ciudad de unos 6.000 habitantes. Buckham dice que hay unos 12.000 habitantes. Las calles menos importantes, como Correría, Zapatería, son largas y estrechas. Las del centro de la ciudad son anchas y bien pavimentadas. La plaza es un cuadrado perfecto de 140 pies de lado. El parque de artillería que tomamos a los franceses durante la batalla está dispuesto en 3 filas, de acuerdo con el tamaño de las piezas, en un campo de las afueras. Los cañones franceses, igual que los españoles, tienen nombres grabados como Libertad, Fortuna, Igualdad. Él se encuentra ya con los restos del ejército, de lo que, después de la batalla, de lo que ya ha tomado, lo que queda de después de la batalla, lo que les habían cogido al ejército francés, ¿no? La tercera obra, Milford, digamos, vistas o recuerdos. Es un libro que se publicó en Londres aproximadamente 3 años después que el autor visitase la península. Julio César Santoyo comenta, no tiene muchos datos y uno de los textos que hemos seleccionado, hallé aquí un gran número de mis compatriotas, porque se enviaban a Vitoria a todos los heridos y enfermos del ejército. Estamos ya después de la batalla. Por primera vez fui testigo del dolor humano que acompaña y es el resultado de cualquier victoria, incluso la más gloriosa. Cerca de la ciudad observé el lugar donde apenas 2 semanas antes los franceses e ingleses habían entablado un tan cruel combate y donde nuestros valientes compatriotas adquirieron honores tan inmortales. Cierto número de cañones y varios carruajes franceses permanecían aún sobre el escenario de la batalla. Lo mismo, voy a hacer, a ver que se me ha pasado la pantalla, un momentito. Que cuando se unen las 2 pantallas perdemos la... A ver si recupero el... Esto es informática de... No voy a poder ver ahora Ahora, vamos a ver si lo puedo dar aquí. Sí. Si no es en una pantalla, es en la otra. Veréis lo mismo. La obra digitalizada que tenemos en Sancho el Sabio. Os iré comentando en algún caso cosas especiales de los ejemplares que tenemos. Una colección de una biblioteca se va haciendo año a año. En este caso, utilizando el listado o las obras que cita Julio César Santoyo, pues bueno, es un aliciente más a la hora de buscar libros en el mercado del libro antiguo o en subastas o en ofertas que nos hacen, ¿no? Veréis algunos de los ejemplares. Como veis, la digitalización que hacemos
es desde el ejemplar completo. Pongo este por ejemplo, pero vamos a ver más. El ejemplar completo quiere decir con las cubiertas, con todo el contenido del libro, no solamente con el contenido del texto, sino además es como una reproducción total del original. Veis viendo todas las hojas de guarda, aunque sean en blanco, vamos digitalizando el ejemplar completo hasta que se llega pues con todas las anotaciones que veis. Cada libro tiene una pequeña historia, en algunos vais a ver alguna historia peculiar, de anotaciones de antiguos propietarios, de libreros, que se van dejando y que nosotros no quitamos, forman parte de la historia del libro. Es decir, que aparte del contenido o el interés del texto que va en nuestra charla sobre la batalla de Vitoria, vemos más cosas en el ejemplar que estamos estudiando, ¿no? La siguiente obra es otro ejemplo, de este no tenemos, veis que no tiene un enlace. Este libro lo he conseguido, que es otra de las formas que nosotros digamos, trabajamos para poner textos a disposición del público. En este caso la diferencia es que con Internet tenemos Google y tenemos acceso a los libros digitalizados en otras instituciones. Es un ejemplo, yo siguiendo la lista de Julio César Santoyo, pues esta obra no la hemos conseguido. En 60 años no ha entrado en Sancho el Sabio. Y bueno, veis, dentro de lo que comenta Julio César, publicado anónimamente en 1920, el autor es Daniel John Edgecombe. En esta ocasión sí que predomina la narración bélica con profusión de detalles técnicos y profesionales sobre cualquier otro tema. De cualquier forma, las acciones militares escritas se encuentran siempre perfectamente ambientadas desde el punto de vista geográfico y el autor aporta una serie de datos históricos dignos de tenerse en cuenta. Bueno, Julio César sí que lo encontró en la British Library. Y bueno, comentarios de este hombre, por ejemplo, no contando en absoluto con esto y por un imperdonable exceso de confianza en el triunfo, la impedimenta del ejército francés, incluso los cofres de pagaduría, habían permanecido en Vitoria hasta bien entrada la mañana. Este autor va a hablar día a día, de los 3 días de la batalla de Vitoria. Entonces es un comentario pues bastante completo y además como de primera mano, ¿no? de quien ha asistido al combate, ¿no? El momento en el que, al ver sus posiciones, tanto en la llanada como en los altos, que caían una tras otra y que el ejército británico avanzaba victorioso hacia la ciudad, se ordenó que la intendencia, la artillería pesada, la pagaduría y los equipos de la corte, entre los que se encontraban varios carruajes ocupados por damas, se retirasen hacia Bayona. Podemos suponer cuál sería su asombro cuando se encontraron con Sir Thomas Graham, que había ocupado la carretera y avanzaba hacia ellos. Bueno, esta es la historia que conocemos, pero narrada por un testigo de primera mano, ¿no? En este caso no he puesto el enlace, no es una obra que podamos consultar desde Sancho el Sabio, salvo buscándola sí que la tenemos enlazada en nuestro catálogo, digamos. Este es un libro muy especial, es un libro que lleva bastante tiempo en Sancho el Sabio, y vais a ver, me va a dar pie a hablar de formas de adquisición, de ejemplares especiales y de algún texto especial. Es una obra muy, muy conocida, muy buscada. Veis, esta lámina es muy conocida, la lámina de... Espero no irme otra vez a... Bueno, a ver aquí. La lámina sobre Vitoria, es en la época de la batalla también. Vamos a estar seguimos en 1813. Voy a meterme en el enlace y vais a ver, este es un libro que ocupa más porque tiene lo mismo que decía, tiene un tamaño
bastante mayor, vais a ver la forma como digitalizamos. ¿Veis? Este es un Slibris de un antiguo poseedor, propietario. Esto es una cosa curiosa. Esto es un tema de una anotación de un librero. ¿Veis lo que dice? No vender, ejemplar en gran papel. Las ediciones en esta época, bueno, todavía en nuestros días se suele hacer menos ahora con la edición digital y con la edición en papel, pero se solían sacar ejemplares, un número de ejemplares reducido en una edición especial, con un tamaño, con un papel especial, con una impresión especial, que normalmente se empleaban o para regalo o para venta, no para venta normal, ¿no? O sea, normalmente eran ejemplares dedicados pues al autor, o que el editor quería hacer un regalo especial, o para suscriptores que compraban unas ediciones especiales. ¿Qué decía el vendedor que tenía este ejemplar? Pues que no se equivocase con un ejemplar normal. Entonces, son cosas que vamos a mantener en la digitalización. Bueno, veis, este libro lo que tiene sobre todo es unas láminas que veis de todo el viaje que va a hacer por la península. Se ven, bueno, sí, en la página que he sacado, que es de Vitoria. Bueno, es la lámina en color. Son láminas en color. En la digitalización, este ejemplar lo tenemos en Sancho el Sabio desde hace bastante tiempo, y habéis visto que la digitalización es en blanco y negro. O sea, nosotros también somos parte de la historia de la digitalización. Cuando empezamos a hablar el primer repositorio en 2008, pero la digitalización empieza en 1995. Y en esos años lo que se podía hacer en digitalización para que tuviese un tamaño razonable para poderlo consultar era en escalas de grises. Entonces, un libro que va a tener en color, pues nosotros lo hacíamos en escalas de grises. Y bueno, no hemos vuelto a redigitalizar, que lo volveremos a hacer, pero es un ejemplo de toda una historia de digitalización y toda una historia de consulta desde el año 95 de fondos digitales, de cómo poner a disposición del público unos fondos con una tecnología ya desde 1995. Luego os enseñaré en alguno de los ejemplares cómo lo describimos. Os voy a leer alguna cosa de Locker. Si no me pierdo, espero que no me pierda. El corazón de un inglés late con fuerza inusitada cuando se acerca a Vitoria. Cada objeto le recuerda el triunfo de sus compatriotas, mientras la imaginación se entretiene repoblando la llanura con multitud de combatientes. Bueno, es una descripción que hace. Vitoria ofrece una hermosa vista al acercarse a ella. Está elevada sobre la llanura, sobre la llanada, y el Zadorra pasa serpenteando por debajo. Bueno, es una descripción. Me llamó la atención el parque de artillería, en la que se habían reunido 150 cañones tomados a los franceses, junto con una cantidad inmensa de carretas, de equipaje y otros vehículos, entre los que se encontraban todos los carruajes del rey José, con todo el botín que eran capaces de transportar. Parece que dice que en este momento estaban dentro de Vitoria los carruajes con el botín. Parece que no era así, ¿no? Que no quedó mucho del contenido de los carros. Locker nació en el condado de Kent en el 1777. Durante la Guerra de la Independencia visitó España en compañía de Lord Russell, y fruto de esta visita es el libro que aquí estamos viendo. Quizá uno de los valores más interesantes de esta obra la constituye el conjunto de grabados que la ilustra, realizados todos ellos sobre apuntes originales que el autor tomó durante su viaje. Este sería el siguiente. Este es un oficial inglés
que dedica al País Vasco y Navarra unas páginas, ¿no? Y va a pasar por la batalla de Vitoria, Pamplona, Lanz, Elizondo, Roncesvalles. Este hombre, Julio César Santoyo, lo comenta así, ¿no? Estas páginas escritas en un exaltado tono épico corresponden a uno de los tantos diarios de campaña publicados por combatientes ingleses a su regreso a Gran Bretaña. Está escrita pocos días después de la batalla de Vitoria en un campamento ante Pamplona el 27 de junio de 1813 y con las mieles de la victoria aún a flor de piel. Lo mismo, tenemos el ejemplar, que también lo hemos digitalizado. Esta sería la ficha catalográfica que tenemos de descripción. Voy a ver si leo alguna de las cosas. En el campamento ante Pamplona, que había seleccionado, es bastante larga la relación porque hace una narración día a día de la batalla. Y hablando de lo que había visto Locker, los numerosos trofeos tomados en la llanada de Vitoria son la mejor prueba de que todos los hombres, desde el general hasta el soldado raso, cumplieron con su deber ese día glorioso. La mirada de águila de nuestro general se pasó incansablemente por todo el campo de batalla, aprovechando todos los errores del enemigo, incluso los más insignificantes. Sus esfuerzos personales y los de otros generales fueron secundados noblemente por todos los regimientos del ejército. Es una visión, bueno, pues quizá exaltada, como dice Julio César Santoyo, pero sí que da bastantes detalles de los 3 días de la batalla. Este es otro, voy siguiendo la lista que planteaba Julio César Santoyo. Es un capitán, Sirer. Veis la descripción que hemos hecho, el recorrido Subijana, Nanclares, Vitoria, Pamplona, bueno, hasta que cruza los Pirineos, ¿no? Una visión panorámica de la batalla de Vitoria, da un poco los datos de su biografía. Va a participar en la batalla de Vitoria, cayó prisionero al pasar los Pirineos y permaneció 2 años en Bayona. Acabó en la India, desde donde envió a Gran Bretaña el manuscrito del primero de sus libros, escribió sobre la India y al tener éxito con ese libro sobre la India, como tenía recopilados los diarios de la batalla, de su campaña en la península ibérica, publicó esta recopilación también de sus notas de las batallas de Vitoria. De nuevo, también lo comentamos, son ejemplares que tenemos de forma completa. He ido otra vez a la de... Perdón. El siguiente, seguimos con otro combatiente, y va a ser un combatiente de la Brigada de Fusileros. Va a participar en las campañas de Ciudad Rodrigo, Badajoz, Salamanca, Vitoria. Luchó también en Francia, Waterloo. Lo mismo, tenemos otro ejemplar y lo podemos consultar entero. Vamos a leer alguna de las descripciones. Poco después pasamos por la villa de Salinas, situada en el nacimiento del riachuelo, en la que existe una importante producción de sal. Los habitantes estaban tan contentos de vernos que colocaron cestos llenos de sal en las puertas de las casas. Llovió con fuerza. Y lo que hace es avistar Vitoria. Es un poco antes de la batalla de Vitoria. Por último, dentro de la lista que voy viendo con
Julio César. Otras memorias describiendo su recorrido. Scherer. El testimonio del capitán Scherer contribuye a completar la visión panorámica de la batalla de Vitoria. Seguimos dando datos. Creo que me he ido para atrás y ahora estoy repitiendo alguna de las cosas. Este sería, ¿no? El siguiente. Es un diario de un húsar, de un oficial, ¿no? Julio César dice que no logró localizar una versión inglesa de estas memorias. Se va a publicar en francés. Y bueno, tenéis un poco la descripción de quién es esta persona, y lo mismo vamos a poder consultar el ejemplar que tenemos en Sancho el Sabio. Lo mismo en este caso le falta el ex libris. Y bueno, este es un caso curioso porque es un soldado que va a ir haciendo día a día un diario, y es de los más completos. Sin embargo, el manuscrito original se pierde y lo único que se conserva va a ser la traducción al francés. Pero luego hay un autor que localiza uno de los fragmentos que alguien copiaría en una universidad americana. Y lo curioso es que los fragmentos que localiza a veces no coinciden con la traducción que se hizo al francés. La traducción, como decía en el texto que ponía aquí, empieza como corneta, como teniente participando en la batalla de 1812, en 1813 en Vitoria. Fue herido en un enfrentamiento con la caballería francesa cuando Wellington avanzaba hacia Francia. Bueno, está en Waterloo. Su relato, animado y detallado y entretenido de su tiempo en el ejército de Wellington, se corresponde con el relato inusual de historia de un diario. Fue publicado antes de 1898, pero en francés, por una editorial con sede en París. La versión original, en 2 volúmenes encuadernados en cuero, se perdió, pero la edición francesa ha sido traducido nuevamente al inglés. Sabéis un poco el camino que lleva una obra de memorias, que se pierde el original, se hace la traducción al francés y del francés vuelve al inglés. Hemos visto el ejemplar que podemos consultar en Sancho el Sabio. Bueno, ya me voy del listado de Julio César y vamos a ver algunos de los ejemplares relacionados con la batalla de Vitoria y con otros momentos del siglo XIX, pero sobre todo relacionado con esta época de 1813. Esto es un ejemplar muy especial. Es una obra que tendrá alrededor de 90 centímetros, o sea, es un atlas de la batalla de Vitoria. Se realiza en 1840, pero sobre apuntes. Los apuntes para los planos los tomó Mitchell en los mismos días de la batalla. Los planos los va a hacer James Wild. No sé si habéis visto, son planos muy conocidos. Es que me voy para el otro lado. Vamos a ver el ejemplar completo porque va a ser bastante mejor. Tardará un poco en cargarse porque es un fichero muy grande. No sé, se ve un poco oscuro. Bueno, este es el ex libris y vamos a ir viendo. Se hace en 1840, bueno, a ver si podemos ver alguno de las que son de un tamaño bastante excepcional. Tardará en cargarse la imagen, el
la he ampliado. Bueno, es una de las batallas. Va a estar siempre, como veis, Mitchell va a ir tomando apuntes de todas las batallas y se dedica solamente a eso durante toda la guerra de la independencia y toda la campaña de Wellington. Luego en 1840 con Will va a hacer los planos. Vamos a ver si localizo el de Vitoria. Esta sería, lo habéis visto antes, pero aquí lo quiero ampliar. Bueno, ¿veis? Es un mapa muy especial. Es un atlas para ver el nivel que tenía el ejército inglés a la hora de describir en estos momentos cómo trabajaban los mapas y cómo trabajaban toda la cartografía militar. Lo que veis son las posiciones francesas y las posiciones inglesas, pero no sé si, a ver si soy capaz de enseñaros. Veis que hay aquí como dos colores. Esto es que hay un papel, una ceja, porque la batalla de Vitoria tiene todas las fases. Entonces, en vez de hacer tres mapas diferentes, lo que hacen es superponen por encima del mapa una hoja recortada, que en pequeño no se va a ver, pero bueno, más o menos lo veis que tiene esta zona. Esto se levanta y se ven las posiciones del ejército inglés y el ejército francés. Veis más o menos dónde estamos, porque se ven los puertos, Foronda, Muyibarri-Gamboa. Bueno, es toda la batalla de Vitoria en un atlas. Es un ejemplar bastante especial. El que toma los datos va a ser Mitchell. Lo que dice es que se puso sobre la atención de Murray, el intendente general, quien lo seleccionó para producir planos de los principales campos de batalla. Él va a tomar las notas y luego va a ser el cartógrafo el que hace los mapas. Y durante un tiempo lo que tuvieron es bastante controversia de quién era el que tenía que recibir los beneficios de esta obra, ¿no? Porque al final se basa todo en las notas, pero el que hace... Nosotros lo tenemos catalogado como que el autor es el cartógrafo, claro, no el que ha ido tomando las notas. Este es otro caso curioso, ya no tiene nada que ver con lo que he comentado antes del listado de Julio César Santoyo, pero habla un poco de cómo formamos el fondo documental en Sancho el Sabio, ¿no? Esto es una cosa peculiar. O sea, veis un ex libris de Jean-Jacques Patin. Este es un hombre que, si veis en su descripción, fallece en el 2015 en Bruselas. Era secretario general de la Sociedad Real Belga de Estudios Napoleónicos, secretario general de la Sociedad Real de los Amigos del Museo del Ejército, miembro del batallón Napoleón especializado en historia militar y en historia de los uniformes, ¿no? Cuando muere es un gran coleccionista de uniformes, objetos, libros, documentos, y toda su colección sale a subasta. Entonces lo que veis aquí es, nos llega pues que hay una subasta el 9 de abril de 2016. Y este ejemplar nos va a llegar a través de esa subasta. Veis también, o sea, es una de las formas de adquisición, y también habla pues, de toda la época que nos interesa, ¿no? Aquí puedo aprovechar un poco para que veáis, esta es una digitalización ya más se nota, ¿no? Una digitalización contemporánea, igual, o sea, todo el ejemplar completo con el ex libris. Aquí tiene, si lo veis, si no estaba conforme con el ex libris, él ponía el sello con su dirección. O
sea, para dejar constancia que forma parte de una biblioteca particular de un coleccionista, ¿no? Y bueno, este es un retrato, por lo menos para mí, poco conocido, pero bueno, supongo que para los que estáis más especializados en esto, de Wellington, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? Lo que veis, esta obra tiene una descripción en nuestro catálogo, que es una catalogación normal, ¿no? De esa catalogación normal, de un catálogo que podéis consultar vía internet, los datos de ese catálogo pasan al repositorio. El repositorio, para que entendamos, es como un contenedor de objetos digitales. Estos objetos digitales es como si tuviésemos una biblioteca ordenada en baldas, una biblioteca que tienes los libros. Cuando vas a una biblioteca, pues los tenemos ordenados en los depósitos, en baldas. Pues en el repositorio digital nos podemos imaginar que está igual, solo que físicamente son ficheros. Y estos ficheros van a funcionar dentro de un repositorio que cumpla una normativa y unos protocolos internacionales, van a funcionar como si tuviesen un ISBN, para entendernos, un número internacional. O sea, cada libro que se publica tiene un identificador internacional, que llamamos el ISBN, ¿no? Ese identificador lo que señala es que esa obra es única, se corresponde con ese autor, con ese título, con esa edición, y tiene un número, tiene un código internacional que la va a identificar, y cuando alguien la consulte y la utilice para investigar, va a citar, entre otras cosas, ese código, y el que quiera rehacer la investigación que ha hecho esta persona va a encontrar los mismos libros impreso, en este caso, con ese código. ¿Cómo lo hacemos esto en digital? Si habéis seguido, como nosotros, la historia de la digitalización y de la informática, lo que suele pasar con las páginas web es que a partir de un tiempo desaparecen. O sea, nosotros ahora consultamos una página web en un momento, y durante un tiempo, si veis obras que citen páginas web en la investigación, suelen citar el día que se consultó. O sea, se cita, se cataloga o se cita una página web como se puede citar un libro, ¿eh? Se pueden coger los datos, los mismos datos, o los datos que puedan definir esa página web. Pero ¿qué puede pasar? Se cita el día porque puede pasar que a los 6 meses o al año esa página haya dejado de existir. Eso para la investigación es nefasto, ¿eh? Podéis entender que no se puede, que hay que creer que esa página web existió. Hay que buscarla en el archivo, pero en el archivo de internet no vamos a encontrar las mismas funciones que tenía en ese momento la página web, ¿no? Entonces, para sustituir y para lograr que la investigación vuelva a encontrar los documentos digitalizados o los documentos de páginas web que habían existido previamente, todo esto lo capturamos y lo metemos bien digitalmente o bien capturando la página web en estos repositorios. Estos repositorios lo que tienen, lo que os he comentado, que el libro tiene un ISBN, pues veis aquí este código. Este código es como un ISBN de un objeto digital. Quiere decir que si Sancho el Sabio desaparece, pasan los años y desaparece, este objeto digital va a seguir existiendo. Y cuando alguien diga que ha consultado esta obra, pues imaginaros con la fecha de hoy, de junio de 2024, que existía Sancho el Sabio y que tenía esta página, pues cuando vuelvan a rehacer, esto lo van a encontrar. O sea, en el archivo de internet va a estar. Esto es como un identificador del objeto digital que le va a permitir volver a recuperar este objeto, pase el tiempo que pase, aunque dejemos de existir. Es como cuando una biblioteca deja de existir, pero los ejemplares de esa biblioteca pasan a otro lado, o si se han hecho 5.000 ejemplares de un libro, pues alguno sobrevive, siempre, se supone, y que lo vas a encontrar en alguna biblioteca, ¿no? Pues es la forma en que nosotros trabajamos los objetos digitales. De la ficha catalográfica que hacemos, pasamos los datos, ya veis que tienen como unas etiquetas que ayudan a saber qué es lo que estamos describiendo, ¿no? Y
la parte, esto que veis es las miniaturas digitales que nos permiten navegar por el libro, pero también podemos descargarlo, a ver si es un poco rápido, porque no es un libro muy grande, se descarga en PDF entero, que es otra de las formas de poderlo consultar. Bueno, no era tan pequeño. ¿Veis? Porque suelen ocupar, no me he fijado, pero 100 y pico megas, solo que tenemos una buena red y ahora esto es lo que ha cambiado. La primera digitalización, cuando habéis visto las imágenes del Locker, del libro que os he dicho que estaba en grises, tamaño de grises, en el año 95, esas imágenes suelen ocupar, para los que sabéis, unos 200K. O sea, es una ocupación, o sea, es una definición muy, muy pequeña. Se pueden leer, tienen muy buena calidad, pero ocupan muy poco. Pues con 200K, en el año 95, hicimos una prueba de transmisión de una imagen de una página entre Madrid y Vitoria. Y la veíamos cómo se pintaba, 200K. O sea, no había internet. La conexión era por la red telefónica y teníamos conectados, no había internet entonces en España, al nivel que luego había, ¿no? Las imágenes en la pantalla se iban pintando línea a línea. De eso hemos pasado, en ese momento, la digitalización, por ejemplo, un procesador normal de un ordenador de aquella época no era capaz de procesar 25 imágenes por segundo, que es el movimiento natural en el cine. Pero entonces decía, no, se digitalizará y llegará la digitalización de cine. Estamos viviendo totalmente en esa época, ¿no? Pero entonces, para que os hagáis una idea, ¿por qué hacíamos las imágenes en esa definición? Estas imágenes pueden tener cada una pues alrededor 1 mega, 2 megas, están reducidas de tamaño, pero ya veis que he podido cargar en una red más o menos normal todo el documento en PDF, todo el documento entero. Que esto, de cara a la difusión, para nosotros es una gran ventaja. En color y con una definición bastante más completa de lo que era la primera digitalización que habéis visto. Y el misterio del proceso de digitalización y del proceso de consulta dentro de, estamos ya casi en el tiempo, ¿no?, de consulta de un repositorio. Estos son los metadatos que habéis oído hablar alguna vez. Esto es lo que va adjunto a las imágenes del ejemplar y esto es lo que permite a cualquier sistema informático identificar qué es lo que está consultando. Esto es el libro que habéis visto en un esquema de metadatos. O sea, aquí podríamos ir, no voy a hacer más pruebas, podríamos ir página a página. O sea, lo que le dice esto es cómo leer, o sea, porque es un fichero informático. Y esto lo que le dice es cómo leer ese fichero informático a cualquier ordenador y lo pueda transformar en imágenes. Ese es el misterio, digamos, entre comillas, de la digitalización. Termino un poco rápido porque quería ver unas cosas. Esto es otro tipo de fondos que tenemos en Sancho el Sabio. Ya no es una lámina muy conocida de la entrada del General Álava en Vitoria. ¿Sabéis? Al frente del escuadrón de caballería, 21 de junio del 13, dibujo ejecutado en 1815, es muy conocido. Este forma parte de la colección de la Fundación Vital. Esto es otra de las cosas. Podía haber estado, ya os he comentado que tenemos miles de documentos, entonces, bueno, pues seleccionar ejemplos porque veáis un poco la tipología de documentos que tenemos. Esto es una corrida de toros que se hace a los 150 años de la batalla de Vitoria, ¿no? Quien participa es parte de los fondos que tenemos, ¿no? Y esto son otras cosas curiosas, obras también literarias, una obra de Revés que se publica en el año 95, dentro de las colecciones que había entonces de la revista Literatura, de novelas y cuentos. Son publicaciones semanales, como revistas que se hacían en los años 50 y que, entre otras cosas, pues
esta, digamos, biografía del duque de Wellington. Y este es un ejemplar muy raro que tenemos raro entre comillas, en Sancho el Sabio, que se publica en Valencia en 1813. Y es una comedia que es Antonio Valladares y Sotomayor, es el autor. Se publica el mismo año de la victoria de la batalla de Vitoria, en los campos de Vitoria, en el inmortal Wellington, las águilas imperiales puso a los pies del león. Bueno, un poco la forma de narrar la que era la batalla en ese momento, ¿no? Se va a hacer, es un ejemplar que localizan en Vitoria Enrique Kenner y Emilio Palacios, y van a hacer una edición facsímil en el año 2008, que tengo un ejemplar aquí, y en ese momento no localiza nada más que un ejemplar en la biblioteca en Zaragoza, y hacen una edición facsímil de una obra de un autor que en ese momento era bastante conocido, y solamente encuentran, les da la gracia a Enrique Kenner y Emilio Palacios, dan las gracias al final. Agradecer muy sinceramente a nuestro buen amigo Vicente Martínez Tejero, jefe de difusión cultural del Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón, por habernos proporcionado el ejemplar de la primera edición. La segunda edición se puede consultar en la Biblioteca Nacional de Madrid. Era un ejemplar en el 2008 bastante raro, ¿no? Y es un ejemplar que está también en la Fundación Sancho el Sabio. Este otro es la edición facsímil que va a hacer Enrique Kenner. Y bueno, para terminar, otra forma de hacer la colección es recopilar no solamente una obra, sino todas sus posibles ediciones. En este caso, Emilio Larreina, cuando hace, es con la obra que nosotros nos iniciamos también en la batalla de Vitoria, la primera edición y luego las ediciones de las otras que tenemos también de él. Fue una tentación el haber elegido, en vez de a Julio César Santoyo como guía de un ejemplo de recopilación bibliográfica, que es lo que os he comentado, pues haber elegido a Emilio Larreina, que también tiene una bibliografía y que también se puede reconstruir dentro de los fondos de Sancho el Sabio. Es un poco la idea que quería transmitir. Cómo se forma una colección que a veces es sobre obras que de una cierta relevancia que tienen, que citan otras obras, intentamos generar una colección. Bueno, no os aburro más. Muchas gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Si hay alguien que quiera preguntar. Bueno, espero que no os haya aburrido con el tema de más técnico que... Pachi. Me ha parecido interesantísimo, pero cuando has pasado cuando has pasado ya imágenes de libros y tal, sí, eso es muy fácil pasar de uno a otro, pero ¿cómo llegas a ese libro? ¿Cómo tú entras en el ordenador y dices, bueno, ¿cómo voy a hacer esa recopilación o entrar un poco? Esos primeros pasos para entrar en... Bueno, a ver si podemos... Bueno, no me voy a meter porque si no os aburro. Normalmente ahora los catálogos, la evolución que han llevado los catálogos en las bibliotecas, yo ya con mi trayectoria profesional os puedo hablar un poco de mi historia profesional, ¿no? Empezamos catalogando a mano, haciendo fichas a mano, que habréis conocido los ficheros a mano. Se informatizó, es una de las primeras tareas a nivel cultural que se hicieron, la informatización de los catálogos bibliográficos, que fue un gran avance, pero tenías que saber, ibas a una biblioteca y cuando no existía internet te metías en el catálogo e ibas buscando por autor, título, materia, por todos los puntos de acceso, ¿no? Luego aparece internet, pero tenías que saber que existía una institución que se llama Sancho el Sabio, que tenía un catálogo, entonces entrabas a la página web y desde la página web entrabas al catálogo. La evolución que
que se ha hecho ahora, y bueno, y ahora con la inteligencia artificial estamos ya en otra fase, es que esos catálogos se indizan ya en los buscadores. Es decir, la fase anterior tenías que saber que existían las bibliotecas, te tenías que meter en la Biblioteca Nacional, entrar al catálogo y buscar los libros que te interesaban. Esa forma no va a cambiar. O sea, normalmente lo que suelo hacer para lo que tú comentas, Pachi, sería buscar, por ejemplo, Batalla de Vitoria dentro de Google y te van a salir miles de resultados y entre esos miles de resultados están los libros de Sancho el Sabio. Puedes luego limitar. Ahora, por ejemplo, si hacéis pruebas con los asistentes de inteligencia artificial, le puedes preguntar qué libro sobre la Batalla de Vitoria puedes encontrar en la Fundación Sancho el Sabio y te va a sacar, te va a ayudar bastante. Esa es la parte positiva de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero la evolución de los catálogos que tenemos ahora es que estos catálogos se indizan ya. O sea, no hace falta saber que existe Sancho el Sabio para encontrar cosas de Sancho el Sabio, o de cualquier otra biblioteca. O sea, cuando buscas tanto en Google como ahora Bing o con todos los asistentes de inteligencia artificial, te van a sacar resultados sobre lo que tú buscas, no sobre lo que tiene Sancho el Sabio, sino que vas buscando eso que os he enseñado de ese libro que no tiene Sancho el Sabio, que está en Google, lo vas a encontrar buscando sobre la Batalla de Vitoria o sobre algún año. Puedes hacer búsquedas combinadas y vas a ir sacando resultados. Con lo de Julio César Santoyo lo que he hecho es de uno en uno buscar, dentro de nuestro fondo. Pero si buscas por ese libro, suelen salir pues alrededor de 20 ejemplares. O sea, esa es la 20 ejemplares dependiendo de la rareza del libro, A veces solamente tienes 1 o 2 ejemplares en internet. Pero antes la consulta podías hacer sobre los ejemplares que tenías en cada sitio y no podías consultar los demás. Y ahora la diferencia es que vas a encontrar varios ejemplares digitalizados de la misma obra, ¿no? Y el catálogo, por una parte, lo vas a encontrar sin saber que existe la institución que lo tiene. Y por otra parte, si entras en la institución que lo tiene, por ejemplo Sancho el Sabio, el catálogo ahora le llaman, tiene otra tecnología, es como le llamamos de descubrimiento. Lo que hace el catálogo es tener un pequeño Google dentro de nuestra página web. O sea, la forma de interrogar a nuestro catálogo ya sigue como las técnicas y los planteamientos de Google. O sea, entras, buscas y te va a sacar todo lo que tienes del tema, tanto en libros como en los archivos, como los carteles, fotografías, todo lo que tenga Sancho el Sabio de un tema en cualquier tipo de documento, lo vas a encontrar con una búsqueda única en un catálogo. Esa es la evolución que ha tenido. Y ahora ese catálogo que se indiza, lo que vas a conseguir es pues una búsqueda. Funciona muy bien o empieza a funcionar muy bien, o sea, nos están metiendo un cierto miedo con el tema de inteligencia artificial, pero en entornos controlados funciona muy bien. A ver, entornos controlados quiero decir millones de páginas. Por ejemplo, va a funcionar muy bien pues con textos de periódicos que ya están metidos como texto, no como imagen. La digitalización que ahora hacemos, además de tener mayor definición en cuanto a tamaño y que sea mucho mejor imagen, también lee el texto, o sea, pasa a texto consultable. Entonces, ese texto se va a poder, por ejemplo, muchos de los periódicos están ya digitalizados a texto completo. Y cuando ahora le preguntas a un periódico, imaginaros, El País, por ejemplo, o El Correo está digitalizado a texto completo. Y cuando, en este caso, pagas una suscripción y entras como un usuario suscrito a la versión digital del Correo, una de las opciones que tiene es la hemeroteca. Y dentro de la hemeroteca puedes buscar, funciona más bien y van mejorando. Puedes buscar por términos, bueno, puedes buscar por días, si sabes el día que te interesa, pero si no sabes el día que te interesa, metes un término y en teoría te da respuesta. Imaginaros que hay términos, pues que pones Vitoria y tienes millones de respuestas, ¿no? Tiene millones de respuestas de textos que han utilizado Vitoria dentro de los artículos del Correo, ¿no? En ese entorno, y va a llegar rapidísimo, la inteligencia artificial va a funcionar muy bien, porque ya no es
es muy efectiva. O sea, le vas preguntando, quiero Vitoria en la fecha tal que trate de, yo qué sé, del monumento a la batalla de Vitoria, y o sea, le haces preguntas con un lenguaje natural y dentro de un texto, o sea, dentro de un contexto definido, va a funcionar muy bien. O sea, la inteligencia artificial, si la habéis visto, no sé si habéis hecho alguna prueba ahora, está en todos los buscadores, están metiéndola ya. Por ejemplo, en Microsoft el buscador tiene Copilot, es una versión de la inteligencia artificial bastante avanzada y que te ayuda mucho en las respuestas. El miedo que nos meten es pues, que nos imitan las voces, que se generan, y es verdad, imágenes que no existen. La inteligencia artificial tiene, como todo, como antes Google y tal, tiene su utilización positiva y la negativa, ¿no? Pero en entornos, lo que os comento, en entornos controlados, o sea, en textos, imaginaros texto de archivo, no sé si habéis leído, hace unos meses salió que habían encontrado una obra de teatro creo que era de Calderón, metiendo los textos en la Biblioteca Nacional, cuando han ido digitalizando los textos, y son manuscritos, También habéis oído que se ha empezado a descifrar textos de Pompeya completamente quemados, y que con la inteligencia artificial han logrado recuperar el texto de un pergamino o de un papiro que había quedado prácticamente carbonizado, ¿no? El tema de lo de Calderón es que en colecciones de manuscritos que les han aplicado la digitalización y que el sistema es capaz de leerlos y transformarlos en texto, porque antes solamente funcionaba el pasarlo a texto con texto impreso. El OCR necesitaba una claridad de texto. Ahora le enseñan a leer textos manuscritos de cualquier persona y de cualquier letra, aunque sea la letra de médico, como decíamos, ¿no? Al sistema se le enseña. Al enseñarle empezaron a meter textos y el sistema empieza a comparar textos y dice, esto me suena a algo. Y le empieza, ¿a qué te suena? Y te empieza a sacar obras de Calderón. Entonces descubrieron una obra desconocida de Calderón sin datar y sin firmar, pero que efectivamente era, ¿no? Es decir, esa es la parte que va a funcionar, Entonces es la parte que a nosotros, bueno, a mí yo creo que ya me pilla un poco mayor ya. Yo estoy en retirada pero es un poco lo que viene, o sea, la siguiente fase del trabajo que ya hemos hecho de digitalización, que se puede, digamos, emplear o trabajar de otra forma, ¿no? Ya habéis visto que hemos ido como fases, ¿no? Primero describimos, luego digitalizamos, lo unimos, ahora se puede recuperar vía internet en un repositorio que lo va a conservar, y posiblemente en este entorno, cuando supongo que alguna de estas semanas, en alguna de las charlas, vendrá alguien que hará un estudio de los textos sobre la batalla de Vitoria con comparación con otros, fechas, autores, o sea, con trabajos bastante interesantes. Esperemos. No sé si tenéis alguna otra cosa por comentar. Has mencionado que una de las formas de adquisición es subastas, ¿no? ¿Cómo podéis controlar lo que sale en todo el mundo en subasta? ¿Hay algún tipo de sistema o es artesanía de ir metiéndose? Bueno, nos van informando, o sea, hombre, eso tiene, entramos en un tema peculiar, espero, bueno, me cortáis si queréis marchar, porque es un tema que, a ver, las subastas, no sé si habéis seguido ahora, ha salido lo de la Biblia de Quejana, veis, es una de las formas. Esa forma de enterarnos de algo es una forma visto desde nuestro lado, desde las instituciones, que podríamos ir a esa subasta, ¿no? Es una forma de calentar el mercado, digamos. Normalmente nos suelen mandar catálogos, o sea, tenemos ya Christie's, aquí Remate, o sea, hay casas de subastas que paulatinamente nos van mandando, además ahora por correo electrónico, o sea, nos mandan también en papel, pero normalmente nos van mandando los catálogos de las subastas y piezas que te pueden interesar.
el ir a una subasta como institución reconocida, pues es un peligro. Es decir, la Biblia la Biblia de Quejana, que realmente son fragmentos, pues habéis visto, o sea, es una forma de calentar, porque esto eran pergaminos que en algún momento formaron parte de una obra que podía ser una Biblia, que pierde su utilidad y que, como es pergamino y es un material muy caro, pues literalmente deshacen el libro y lo emplean para hacer carpetas. O sea, un archivero, se supone que de Quejana, porque supongo que sí se lo será, ¿no? Utiliza esas hojas, lo desencuaderna y hace carpetas para meter documentación de su archivo, ¿eh? Entonces luego llega alguien y dice, pues esto es algo interesante, ¿no? Lo recopila las hojas, un número de hojas que había por allí, las vuelve a encuadernar y bueno, pues un coleccionista, en este caso noruego, pues lo compra y supongo que habrá fallecido porque ha sacado en la subasta de esta obra, pues salía, por ejemplo, uno de los fragmentos más antiguos conocidos en papiro de un texto bíblico. Salía como en unos 2 millones de euros en la subasta, ¿no? Entonces salían bastantes cosas, entre ellas esta Biblia. Bueno, lo doy como ejemplo, ¿no?, de cómo funciona. Si la Diputación Foral de Álava, ante el artículo que habla de esto, dice voy a la subasta, pues posiblemente le hubiesen dado, que decir, lógicamente subiría el precio, porque si va a una institución interesada en adquirirlo, es como una especie de trampa, digamos, ¿no? Lo lógico es que se vaya con un librero, con una persona, que nadie sepa que hay una institución pública por detrás, ¿no? No sé si habrá sido el caso, no tengo ni idea. Sé que venía en el periódico que se había adjudicado. Lo pongo por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que tener un cierto cuidado. Normalmente hacemos las ofertas por correo electrónico. Ahí, si te interesa algo mucho, pues te arriesgas a perderlo, claro. O sea, tienes que estar allí y si te interesa mucho, pues poner un límite, ¿no? Si no, lo que se hace es una oferta que consideras razonable y si te lo adjudican, pues luego pagas pues alrededor, luego hay casi un 20 y tantos % que se suma a lo que has pagado en la subasta. O puede pasar, que es otra de las formas a veces, que en la subasta nadie lo adquiera. Entonces la casa de subastas luego te manda información y te dice, estos libros no se han vendido. Si te interesan, puedes hacer una oferta. Entonces ya la oferta normalmente va a ser inferior, claro, al precio de salida, ¿no? Porque no ha tenido interés. Pero quiere decir que es un mundo... Normalmente nosotros, Fundación Sancho el Sabio, no somos públicos. Por ejemplo, la Diputación Foral, la Universidad, el Gobierno Vasco, la Biblioteca Nacional, pueden ir a una subasta y ejercer el derecho de retracto. Quiere decir, ese libro, imaginaros que pues 50.000 euros. Y en ese momento se levanta el representante público y dice, ejerzo el derecho público, y se lo llevan 50.000 euros, claro. Entonces, en las casas de subastas, cuando aparecía alguno de los funcionarios de la Biblioteca Nacional, pues, en fin, tenían, o sea, primero a ver por qué obra iban, pero más o menos se la podían imaginar, luego en qué precio terminaba y luego sí ejercía el derecho de retracto, ¿no? El problema que solían decir es que luego el sector público tarda pues alrededor de 1 año y medio, 2 años en pagar, ¿no? Pero, bueno, anécdotas, ¿eh? Es decir, nosotros cometimos la Fundación Sancho el Sabio y ahora, bueno, es público, ¿no? Estoy hablando de los años, pues sería el 92 o 93, fuimos a una subasta a Christie's de una Biblia en euskera. Algunos se acordará también, ¿eh? El precio de salida, lo pongo por ejemplo lo que he comentado antes, porque esta obra salía en 2,5 millones de pesetas entonces y acabó en 32 millones de pesetas. En una subasta donde, error que cometimos, Christie's calentó el sistema,
en las instituciones vascas era una Biblia de Leizarraga, un Nuevo Testamento, digamos, con muy pocos ejemplares, porque era hugonote, para entendernos, protestante. Prácticamente se quemaron todos y quedan muy pocos ejemplares, y ese era un ejemplar muy especial. Lo saca Christie's, calienta el mercado, y las instituciones vascas se empiezan a mover, sale en prensa, sale con una información como que era un ejemplar dedicado por la reina Albret, y le estaban dedicados todos, era una dedicatoria impresa. Pero bueno, al final Sancho el Sabio asume como que va en representación de las instituciones vascas, bueno, pues, y todo el mundo se entera que Sancho el Sabio va en representación de las instituciones vascas. Entonces, habíamos hablado con libreros y sabíamos que 2,5 millones no eran, el precio estaba en unos 16 millones. Ya había un cliente que iba a pagar 16 millones. Hablamos de pesetas, ¿no? Hasta los 16 millones hay tres elementos pujando. Uno era Sancho el Sabio, público y notorio, y 2 desconocidos. Uno se retira, que suponíamos que era el librero, y otro sigue. Y sigue, llega a 20 millones, 22 millones, 23 millones, y va de millón en millón. A los 22 o 23 millones duda el otro, y luego empieza como de 3 o de 4 millones en 4 millones. Y ya cuando llega a 30, 32, nosotros nos retiramos, ¿no? Esa es la trampa. ¿Quién pagó el pato, entre comillas? Pues el gobierno de Navarra, la Caja de Ahorros de Navarra, que por algún tipo de, no sé, o sea, todavía no me lo explico, podían haber conseguido el ejemplar por 16 millones, o sea, nos llaman por teléfono y nos hubiésemos retirado sin ningún problema, y acabaron pagando 32 millones más el 26% de esto. Cuando sale en prensa, digo que de esto aprendimos mucho. Salió en prensa y a Sancho el Sabio la prensa le puso a parir, pero a parir, y encima no teníamos el ejemplar. O sea, dice, bueno, pues que habíamos subido el precio del libro vasco, cierto, pero bueno, al final culpables, pero culpables y apaleados, porque no teníamos el ejemplar, ¿no? Y a final de año, al publicar las memorias de la Caja de Ahorros de Navarra, sale que tienen un apunte, compra. Entonces es cuando se enteró todo el mundo de que había sido la Caja de Ahorros de Navarra la que había comprado el ejemplar. La Caja de Ahorros de Navarra no tenía ni biblioteca. El ejemplar pasó directamente a una caja fuerte, hicieron una edición facsímil y nos dejaron el ejemplar para una exposición de literatura vasca, preciosa. Tenemos una edición facsímil preciosa. Supongo que ahora está en la Biblioteca General de Navarra. Y en ese momento, cuando se enteraron de quién lo había comprado, la prensa de Navarra, es una exaltación total. O sea, recuperación del patrimonio de Navarra, precio no importa para nada, qué precio tiene algo excepcional, el precio que seas capaz de pagar. Quiere decir, nos enseñó que cada vez que sale algo excepcional en subasta, pues que hay que esconderse por algún lado, o pues no sé, son como juegos, ¿no? Pero bueno, es un plan anecdótico, supongo que era conocido de algunos, pero vamos, en plan protagonista, yo en ese momento fui uno de los protagonistas, que nos llamaban a casa los periodistas en plena subasta, a ver si sabíamos algo. Fue, vamos, una escuela para no olvidar en las subastas. Entonces, cada vez que sale algo excepcional en los periódicos, pues hay que esconderse. Que como instituciones hay que esconderse, o sea, hay que buscar, pues eso, alguien que no sea llamativo, o si te interesa, porque si apareces, pues, bueno, como anécdota. Lo demás, las subastas normales, a ver, el libro ha perdido valor, entre comillas. A ver, nosotros tenemos una gran colección documental de patrimonio bibliográfico, y las dos vertientes de una colección documental es tener una buena colección física, o sea, una colección de documentos que tu usuario pueda consultar, como habéis visto los ejemplos, lo que estamos intentando poner en internet,
o lo que tenemos en colección, pero ya cuando salen precios desmensurados, hay ejemplares ya digitalizados de muchas cosas. Quiero decir que uno de los planteamientos es que cuando se digitaliza, cuando tienes un librero que tiene algo excepcional, le dices déjamelo para estudiarlo y tal, dice, pero no me lo digitalices. O sea, claro, dicen que en el momento en que se pone en la red, ya lo que es el ejemplar ya está consultable. Es decir, para alguien que le interese el contenido, pues ya lo tiene. Entonces, el continente es para grandes coleccionistas, ¿eh? No sé si habéis visto, ha salido ahora un catálogo de Arriola. Arriola es un coleccionista, uno de los principales coleccionistas a nivel de País Vasco. Es un notario, un exnotario, un notario jubilado de Bilbao. No sé si, bueno, en el mundo del libro es un hombre que sí que va a las subastas también, un gran conocedor del libro antiguo y del libro vasco, con medios económicos y que nos ha quitado bastantes obras en las subastas. Y tiene una colección excepcional, no solamente de obras, o sea, es el mundo del coleccionista, no solamente tener la obra por tener la obra, el texto, sino que tiene una edición, una primera edición, el coleccionista va buscando una primera edición, con encuadernación original, a veces con dedicatoria o con alguna señal del autor. O sea, ejemplares, si de una obra se hacen 500 ejemplares, la forma luego de significar cada ejemplar es ir a la Feria de Madrid y que te firme el autor. Ese ejemplar ya es diferente al de la edición, ya tiene algo nuevo, ¿no? Pues eso siempre ha pasado en la historia del libro, ¿no? Y este hombre tiene una colección de ejemplares muy seleccionados, muy seleccionados. No es nuestro caso. A nosotros nos interesa, por una parte, la obra, o sea, tener esa obra, sobre todo de ediciones en euskera, que sabéis, son ediciones raras, porque son ediciones muy, a ver si lo puedo definir sin ser peyorativo, ¿eh? Quiero decir, la impresión en euskera es muy pobre. O sea, la obra, el libro más lujoso es Leizarraga. El libro mejor editado en cultura vasca, en libro de patrimonio bibliográfico, va a ser el de Leizarraga. Lo demás son muchos libros religiosos, con evangelios, con meditaciones, con lengua, que lo interesante es la lengua. Lo interesante no es el texto. O sea, es curioso, el texto a veces no le interesa a nadie, o sea, el contenido, sino que es la lengua, ¿no? Y la edición es tan pobre a veces que quedan muy pocos ejemplares. Y curiosamente son ejemplares muy valorados porque tienen muy pocos ejemplares y muy difíciles de encontrar. Entonces, al interesarnos la lengua, con tenerlo digitalizado ya tienes, ¿eh? Entonces, tenemos ejemplares pues, que no son como los de Arriola. ¿Qué nos pasa? Que cuando sale uno excepcional, pues a veces tienes duplicado. O sea, sí tenemos esa vena coleccionista también en las instituciones, ¿no? Digo, por conservar ejemplares excepcionales. El otro tema es que muchas veces los libreros tienen una cierta prevención en vender a instituciones, prefieren coleccionistas porque el coleccionista alguna vez lo venderá. O sea, el ejemplo que os he puesto de este coleccionista belga que tenía el Les Libris de una obra sobre Wellington, él era un gran coleccionista, fallece y esa colección pasa Nosotros conseguimos un ejemplar porque hemos ido a una subasta, ¿no? Si lo compra otro particular, tarde o temprano alguna vez saldrá. Si lo compra una institución, no vuelve a salir. Es excepcional que vuelva a salir, ¿eh? Entonces el librero dice, contigo hago negocio, pero una vez, ¿eh? Ese es, bueno, anécdotas, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Damos por concluida la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Esta parte última ha sido interesantísima. Sí, la otra igual por lo que aburrido. Sí, por lo que me corresponde de la prensa y tal, la presión esa. Yo viví lo de la espada de Ojeda Álava. Fue también un proceso interesantísimo y la Diputación iba camuflada también. No quería enseñar las cartas, ¿no? Y luego al final fue un anónimo, bueno, un anónimo que sigue ahí de anónimo. Es un mundo. La Biblia de Leizarraga la compró
Al final ya tenemos la historia. Era un ejemplar, era curioso porque era de la Biblioteca Nacional Francesa, que consigue otro ejemplar mejor y en su momento se la regala a un general de la independencia americana. Era uno de los generales de Bolívar. Entonces, de origen vasco, entonces, pues en una visita a París, como un regalo se lo dan. Luego, la viuda de ese general se lo vende a un gran coleccionista inglés. En el siglo XIX, los grandes coleccionistas van a ser ingleses, como lo de Quejana, que también viene de un noruego, ¿no? Era un varón inglés que fallece y su sobrino saca a subasta, pues era un coleccionista de Biblias, tenía miles de Biblias. Y entre las Biblias que le parecían menos interesantes, el sobrino sacó a subasta pues este ejemplar que no le parecía pues una gran cosa, ¿no? Y para pagar, porque él era un corredor de carreras de Le Mans, entonces para pagar los derechos de Hacienda y todo esto, pues lo saca, ¿no? Y cuando vio que de 2 millones y pico pasa a 32, dice, a ver si en esta lengua tengo alguna otra cosa por ahí para dar, ¿no? Lo que comentaba, a la subasta, el que fue por la Diputación de Navarra, creemos que fue el entonces presidente de Coca-Cola, que era un descendiente de sus ancestros eran de Lesaca, y era un gran coleccionista de tema vasco. Entonces, muy interesado, muy conocedor, y él fue, efectivamente, y la duda cuando tuvo a 24 es que llamó por teléfono supongo que entonces era Juan Cruz allí, bueno, que nos están grabando, pero en fin, no era consciente del todo, pero era el presidente de, es que como veis dolió, el tema. El presidente del gobierno de Navarra era presidente de la Caja de Ahorros de Navarra, entonces suponemos que hubo una llamada y pues adelante, ¿no? Como con la espada, pero evidentemente hay que ir con alguien interpuesto. Muy bien, bueno, antes de irnos, recordar que el próximo jueves, día 20 de junio, nuestro compañero Pacho Sanz nos dará una conferencia sobre una de estas creaciones que se escribieron a partir de la batalla de Vitoria, y él, yo creo que nos la va a destripar, ¿no? No sé si es el adjetivo o el verbo es porque es un poema épico, y en el siglo XIX pues la épica ya sabemos lo que daba de sí. Y sin más, pues estamos por cerrar la conferencia.